¿Qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Una vida cristiana sin problemas. Y bueno, en realidad me baso en la experiencia de muchos hermanos, amigos, pastores que también experimentaron en vida pues problemas y dificultades y situaciones que han sido terribles y dramáticas, pienso yo, para muchos de ellos. Hoy en día se ve que en lugar de predicar las buenas nuevas de que los pecadores pueden ser hechos justos en Cristo y escapar de la ira venidera, que no deja de ser cierto, pero que a veces como que nos hemos conformado con un evangelio que implica que el principal propósito de Dios al salvarnos es desplegar pues algo maravilloso para nosotros. Muchos creen que Dios se va a encargar de resolver sus problemas, de que Dios los va a hacer felices en Cristo, aquí en la tierra, y que Dios también se va a encargar de rescatarnos de las molestias de esta vida. Y por supuesto que mucho de esto es cierto, pero la pregunta es si siempre lo va a hacer. Los mensajes que hoy escuchamos son más o menos así, y que son atractivos, ¿no? Porque tú vas a escuchar a más de un predicador que va a decir, Él quiere darte verdadera felicidad y llenar el vacío de tu corazón, que tú has estado tratando de llenar con sexo, con drogas, con alcohol, con dinero. Jesús dijo que vino a darte vida y a dártela en abundancia. Así que pasa al frente ahora mismo y entrega tu vida a Cristo para que puedas experimentar esta maravillosa vida nueva en Cristo. Pero después decimos, como a veces también yo lo he escuchado en mi propia congregación, y esto también lo saqué del extracto de un libro que justamente comenta esto, por ejemplo, en la experiencia de una iglesia, cuando el predicador dice, estemos orando por la familia Rodríguez, que lamentablemente perdieron a sus dos hijos en un accidente automovilístico en esta semana. También estemos orando por el hermano Hernández, que le han diagnosticado cáncer. Y no se olviden de orar por toda su familia. Su esposa tuvo un aborto el día martes y sus otros dos hijos son asmáticos crónicos, hay que orar por ellos. Oren por la hermana Carmen, que se cayó y se fracturó la cadera. Ella es una hermana muy querida, muy apreciada, ha tenido prueba tras prueba en su vida, especialmente desde la muerte de su marido, Ernesto. Y no se olviden de orar por el anciano Calderón, que perdió su trabajo esta semana. Y con eso se complicarán mucho las cosas para la familia Calderón, especialmente porque se aproxima su cirugía cardíaca. Y la hermana Arriaga murió de insuficiencia renal el lunes por la noche. No dejen de orar por la familia Arriaga, porque esta es la tercera tragedia que padecen este año. Óigame, uno escucha cosas así también en la iglesia. Como alguien dijo, el predicador promete un lecho de rosas para los que vienen a Cristo, pero los que están en Cristo obviamente están sentados en un doloroso lecho de espinas. Y no deja de ser cierto. Porque sí, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pero creo que ese plan se va a llevar a cabo en un 100% cuando estemos allá en la gloria, cuando estemos en la eternidad. Aquí en la tierra probablemente tengamos que experimentar muchas cosas entre buenas y malas. Hay quienes experimentan cosas malas y hay quienes experimentan cosas trágicas. Como el caso de un pastor que se había ido con su esposa a una reunión. Su hijo adolescente manejaba en su propio vehículo a la misma reunión, se estaba dirigiendo y en el camino a la casa el pastor llegó a donde había ocurrido un accidente. Así que se detuvo para ayudar y al asomarse al vehículo vio a su amado hijo adolescente muerto, impactado sobre el volante. En otra ocasión, yo le cuento cosas que son reales, en otra ocasión despertaron al pastor de una iglesia a las 3 de la mañana
para aconsejar a un hombre que había venido a su puerta y estaba esperando en la sala. Y yo sé que a veces el pastor es como un médico, ¿no? Que como los médicos de emergencia están en la madrugada también para poder atender casos que son urgentes. Pero este pastor iba con las mejores intenciones, servir a Dios y ayudar al prójimo. Pero cuando el pastor entró a la sala, el hombre empezó a atacarlo con un machete. Y el pastor estuvo al borde de la muerte y sufrió lesiones físicas y mentales permanentes que lo incapacitaron para ministrar y requería atención las 24 horas. En otra ocasión, otro pastor se enteró que su esposa tenía esclerosis múltiple y su enfermedad incapacitante lo dejó a él como el único miembro de la familia capaz de atender a sus 3 hijos pequeños. Luego le diagnosticaron cáncer a él. Su esposa murió después de luchar con su enfermedad durante muchos años. Y esto también sucedió a un creyente que era un diseñador gráfico, se casó con una mujer cuyo marido cristiano había muerto de cáncer, dejándola a ella para criar a sus 5 hijos. El matrimonio parecía marchar muy bien, hasta que ella se fue con otro hombre. Dejó al hombre con el único hijo que él había tenido con ella. Algún tiempo después de eso, para colmo de males, alguien se metió a la casa de este creyente, lo golpearon y tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital para recibir un tratamiento. Sí, yo me pongo a pensar y digo, estas cosas le pasan a los creyentes que estamos llamados a vivir de victoria en victoria, que estamos llamados a ser más que vencedores. Pero yo me pregunto por qué los creyentes tienen que experimentar estas cosas. ¿Dónde está Dios? Si uno se pone a pensar, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿Es que Dios no lo ha protegido, no ha protegido a estas personas? El 19 de junio del año 2000, 5 misioneras en capacitación con la misión Nuevas Tribus levantaron su tienda de campaña durante una fuerte tormenta en el estado de Mississippi. Jenny, una atractiva señorita de 20 años de edad, observó que la lluvia hacía que el techo se colgara. Así que levantó el palo de soporte para elevar el techo. Súbitamente un rayo alcanzó el palo y atravesó su cuerpo, dejándola con quemaduras de 2º grado en la cara, brazo y también en la espalda. Y sus amigas reanimaron su cuerpo inerte y la llevaron de urgencia al hospital, donde fue internada en la unidad de terapia intensiva. La joven misionera se recuperó, pero quedó terriblemente marcada por las cicatrices y parcialmente quedó ciega. Mujeres que fueron a servir a Dios, pero que experimentaron esta tragedia. Tú sabes que en el año 1413 John Huss había sido citado a comparecer ante el concilio de la Iglesia Romana en Constanza, cuando fue arrojado a la prisión por 19 meses esperando ser juzgado por su fe y luego sentenciado a muerte. Y él sabía con certeza que Dios obraría en todas las cosas para su bien. Cuando fue quemado vivo en la hoguera y su cuerpo carbonizado e inerte cayó entre las cenizas, la pregunta es, ¿la promesa maravillosa de que Dios ayudaría en todo para su bien en medio de tan indescriptible horror seguía plenamente vigente o no? La promesa de Dios no cambia, solo que en esta ocasión Dios permitió que estas cosas terribles pasaran sobre este hombre que ahora, pienso, está en la presencia del Señor. Y mira, el 9 de noviembre del año 2006, 3 adolescentes cristianas fueron decapitadas por militantes en Indonesia. Sus cabezas fueron depositadas en bolsas de plástico en su aldea, junto con una nota escrita a mano que amenazaba con más ataques similares. Y si estas muchachas amaban a Dios y habían sido llamadas conforme a su propósito, ellas también podían invocar esta increíble promesa de protección divina, sin duda, pero que en ese momento no se dio a cabo, pero murieron confiando en Dios. Y bueno, para ir redondeando lo que estoy diciendo, porque creo que solamente les estoy dando cosas negativas, experiencias dramáticas, en Malatia, en Turquía, cuando 3 hombres cristianos que estaban trabajando en una editorial
que publicaba Biblias. De pronto fueron atacados por musulmanes. Esto pasó el 18 de abril del año 2007. Y yo pienso que estos hombres sin duda sabían que Dios obraría en todas las cosas para bien. Al ser atados de manos y pies, fueron torturados con cuchillos y finalmente degollados. Y yo pregunto, ¿la promesa seguía firme? Sin duda. Según el seminario teológico Gordon Conwell, globalmente, un promedio de 171.000 cristianos son martirizados por su fe anualmente. Y la tradición de la Iglesia nos habla del destino de varios de los apóstoles y evangelistas primitivos. ¿Cuál fue la suerte de todos los apóstoles, a excepción de Juan? Que sabemos muy bien, Dios tuvo un propósito con él, aunque Juan también experimentó el dolor y el sufrimiento por ser un apóstol de Jesucristo. Él fue confinado en la isla de Patmos, donde sabemos perfectamente escribió su gran libro, La Revelación de Jesucristo, llamado el Apocalipsis. Pero déjame decirte cuál fue la suerte de los otros apóstoles. Felipe fue crucificado en Frigia en el año 54 después de Cristo. Mateo fue decapitado en Etiopía en el año 60 después de Cristo. Bernabé fue quemado en la hoguera en Chipre en el año 64. Marcos murió arrastrado en Alejandría en el año 64. Jacobo el Menor murió a garrotazos en Jerusalén en el año 66. Pablo fue decapitado en Roma en el año 66 también. Pedro fue crucificado en Roma en el año 69. Andrés fue crucificado en Acaya en el año 70. Tomás el incrédulo, como lo llaman, atravesado con lanza en Calamina en el año 70. Y Lucas, el médico amado, el hombre que escribe el libro que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y también escribe el libro de los Hechos, él fue ahorcado en Atenas en el año 93 después de Cristo. La persecución siempre ha sido la porción de los piadosos. Y tú sabes que la iglesia de Cristo, cuando empezó, después que Cristo se fue, experimentó 3 siglos de intensa persecución. Pero déjame decirte por otro lado lo que está pasando en el mundo, y que esto tampoco tú debes desconocerlo. Pienso que tú también te informas como yo de las noticias, te cuento de lo que está pasando a diario y la cantidad de gente que está muriendo también. Pero déjame decirte que cada 24 horas, 150.000 personas alrededor del mundo mueren y pasan a la eternidad. Cada 24 horas están muriendo 150.000 personas. La mayoría de ellos pienso que se están muriendo sin Cristo. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer arrastró a 7,9 millones de víctimas, se los llevó a las tumbas en el año 2007. Y las enfermedades cardíacas mataron a 7,2 millones de personas. Se estima que cada año 1,27 millones de personas mueren en accidentes de tráfico. Mundialmente las muertes por influenza se estiman entre 250 y 500.000. Y tan solo en los Estados Unidos cada año las infecciones hospitalarias ayudan a que se mueran 100.000 personas. Cada año. Ahora déjame decirte que si los hospitales sucios no matan a las personas, la incompetencia podría hacerlo. Y se calcula que entre 40 y 100.000 personas mueren anualmente debido a los errores de los médicos. Yo me acuerdo muy bien cuando hace años un egresado de medicina que hacía sus prácticas, y no sé si lo decía porque lo escuchó o porque estaba en su conciencia, pero él decía que un médico, para que aprenda medicina, a veces probablemente tiene que irse a algún paciente por haberlo medicado mal. Sí, y de repente muchos tienen que llevarse a varios para que, bueno, ya puedan adquirir la experiencia y la sapiencia necesaria para que puedan diagnosticar bien. Pero bueno, dejando todas estas noticias que son negativas y malas, porque son las cosas reales que están pasando en el mundo, tanto en el ámbito cristiano como en el secular, yo quisiera saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a todo esto? ¿Tú quieres una vida cristiana sin problemas?
quieres vivir una vida donde todo sea felicidad, color de rosas, donde todos tus problemas sean solucionados, donde Dios te dé prosperidad. No estoy hablando del Evangelio de la prosperidad por si acaso, pero hay quienes profesan eso porque quieren salir de su condición de pobreza, de postración, y porque les han engañado diciéndoles que Dios, si tú crees en Dios, Dios te va a hacer millonario y Dios te va a dar mucho dinero y te va a llenar las arcas y vas a tener casas y autos y qué sé yo. Ese es el Evangelio de la prosperidad, que muchos lo llaman el Evangelio de la avaricia, que no es bíblico, no tiene base bíblica para afirmar algo así. La Biblia habla de prosperidad, pero la prosperidad de Dios sí es material, pero no es lo más importante, porque Dios no desea que prospere tanto tus bolsillos como tu corazón. Los creyentes de la antigüedad sabían que por causa de su fe serían perseguidos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de Saulo, que más tarde llegó a ser Pablo, que también fue perseguido. Pero antes de ser Pablo, fue Saulo un perseguidor. Y Saulo consintió, como dice Hechos 1, en la muerte de Esteban. Y con la muerte de Esteban, dice Hechos 8:1, en ese mismo día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ya vemos aquí que la muerte de Esteban abrió puertas a la persecución y al sufrimiento de muchos creyentes que tuvieron que huir de sus casas, dejar a sus familias, dejar sus trabajos para salvar sus vidas. Y muchos de ellos experimentaron las más horrendas muertes. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 37 en adelante, él habla más o menos de cómo fueron tratados los creyentes en su tiempo y en los tiempos antiguos. Cuando dice allí que fueron apedreados, que fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 11, 37 al 40, donde habla de cómo era la condición de los creyentes. Y yo digo, ¿y todos estos creyentes que murieron, acaso no sabían que hay un Dios que los protege y que nos da promesas de cuidado, de bendición? Sí, pero también sabían que por causa de su fe, el mundo en el cual vivimos, que es un mundo antagonista, es un mundo que no cree en Dios, un mundo que está dominado por el diablo, porque la Biblia era el príncipe de este mundo que domina la mente y el corazón de los incrédulos, pues estos van a ser usados para hacer una oposición a la iglesia de Cristo. Ojo, no para destruirla, porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Sí, yo estoy convencido que Dios tiene un plan maravilloso, lo tiene para ti, lo tiene para mí, pero cuidado, no hay que pensar que ese plan maravilloso no va a incluir el dolor y el sufrimiento, porque, como ya hemos visto, no siempre es así. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, algo que, como ya dije, se está viendo actualmente. Open Doors da cada año estadísticas de las persecuciones que hay en los países donde existe la intolerancia religiosa y donde miles de cristianos están siendo perseguidos y también muertos. Jesús llamó bienaventurados a los que padecen persecución. Allí en Mateo 5:10 él dijo, bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que de algo sí tenemos que estar seguros, es que el quebranto y el dolor van a ser completamente extinguidos cuando estemos en la eternidad con Dios. Esto lo dice Apocalipsis 21:4, cuando dice ahí el Señor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tú eres creyente, yo también lo soy, y los creyentes sabemos que aún con dolor, con sufrimiento y persecución,
Pues tenemos un lugar en el cielo, donde vamos a descansar eternamente. Pero la pregunta es, ¿y qué del pecador que no se ha convertido? ¿Qué del pecador irredento, que no conoce a Cristo? Bueno, él aparentemente puede vivir bien, por lo mismo de que no le gusta llevar una vida de comunión con Dios y prefiere vivir los placeres del mundo. Bueno, es su elección y obviamente que hay consecuencias para todo ello. Pedro dice ahí en su primera epístola, en el capítulo 4, versos 18 al 19, y si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor te llama a ti, hermano, y a mí a encomendar nuestras almas en las manos del Señor. Si nosotros con la justa nos salvamos, como dice Pedro, ¿no? Si con dificultad se salva el justo, porque creímos en Cristo, no nos estamos salvando por méritos personales, estamos salvándonos por la gracia de Dios. Entonces el pecador y el impío prácticamente su condena es absoluta, si es que no se arrepiente. Y su destino eterno va a ser el más terrible de todos, porque la Biblia habla de un lago de fuego donde el lloro y el crujir de dientes nunca terminan y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese tormento va a ser de tal magnitud que todos sus placeres y vivencias carnales, mundanales, aquí en la tierra, quedarán en el olvido. Esa va a ser la recompensa por haber negado creer o por haberse negado a creer en Jesucristo. Sí, hermanos, el hecho de ser creyente no significa de que no estemos libres de problemas, no estemos libres de enfermedades, no estemos libres de circunstancias críticas, como te mencioné algunos casos. Pero aún así, estás llamado a ser fiel, a perseverar, a no desalentarte, porque, como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, hablando de todos los quebrantos y sufrimientos que uno puede padecer, que Pablo la llama leve, no se compara en nada con el eterno peso de gloria que nos espera allá en el cielo con Cristo Jesús y por toda la eternidad. Espero que Dios te ayude, hermano, a mantenerte constante, firme, perseverante, porque como dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios te bendiga.